Un saludo a todos, les habla la pastora María Luisa Calderón desde Cancún, México. El tema general, siguiendo las pisadas de Jesús. Me corresponde la primera palabra, la palabra de perdón. En San Lucas capítulo 23, versículo 34, dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Consideraremos su significado. Primero, la palabra Padre. Nuestro Señor Jesucristo durante su vida había manifestado siempre su conocimiento de su condición de Hijo. En la cruz no fue la excepción. Se dirige a su Padre en un tono de confianza en esa relación con Dios. Sabemos que esa relación que arguía tener con Dios fue causa de que sus enemigos procuraran matarlo. Las pretensiones de sí mismo dieron ocasión a sus enemigos para acusarlo y condenarlo. Mateo 23, 63 al 66. Sin embargo, era verdad. No solo pretendía llamarse a sí mismo Hijo de Dios, sino lo es. Perdónalos. En esta palabra hace alusión a los sufrimientos de los cuales estaba siendo objeto, la crueldad con la que sus verdugos lo trataron, y sin embargo por ellos pidió perdón. Se escucha a Jesús orar a su Padre por perdón hacia sus crueles castigadores. Estaban ahí contemplando, satisfaciendo su instinto de sangre y muerte, y de Jesús solo escucharon: perdónalos. Este clamor era acorde a su corazón compasivo. Durante su vida había enseñado del perdón, y el Maestro en la cruz daba su última lección: perdón hacia quien te hace mal. Muchos se preguntan qué pasó por la mente de aquel que enfrentaba el castigo por los pecados de la humanidad. Para conocer qué es lo que había en su mente en sus últimos momentos en la cruz, acércate y escúchalo. No pensaba en sí mismo ni en sus sufrimientos, ni en su dolor ni en la cruz, sino sus últimos pensamientos eran su Padre y perdón para sus crueles verdugos. ¿Por qué? Conjunción causal. No saben lo que hacen. La primera de sus últimas palabras era el clamor de perdón hacia sus crueles verdugos, al que martillo y clavo en sus delicadas manos atravesó. Perdón para aquel al que viéndole agonizar se burlaba y le escarnecía. Perdón para aquellos que al pie de su cruz sus vestiduras repartían entre sí. El doctor Lucas fue el único a quien Dios inspiró para registrar la declaración del perdón. Resulta muy apropiado que un médico escribiera estas palabras sanadoras. Ahora, podemos imaginar cuántos de los que tomaron parte en la crucifixión encontraron sanidad en el pedido de Cristo hacia su Padre. Y pasados 2000 años, ¿cuántos más seguimos encontrando perdón en ese clamor, en esa oración? Audio número 2. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Continuamos con la frase porque no saben lo que hacen. El hombre y su encarnizada sed de dar muerte al justo impidieron ver que a quien crucificaban era el mismo Rey de Gloria, título que ninguna criatura en el mundo llenaría a plenitud, sino solo aquel que estaba sufriendo en el madero y a quien ellos no conocieron. 1 Corintios 2:8. Aunque el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz constituyó un sorprendente contraste con la manera en que otras víctimas crucificadas sabían actuar, pues otros no orarían a favor de sus verdugos, antes bien pedirían todas las maldiciones del infierno con adjetivos de grueso calibre impublicable. Pero de nuestro Señor Jesucristo ni una sola palabra fuera de orden, ni una sola palabra de resentimiento, ni una sola palabra de reproche salió de la boca del Salvador. Antes bien oró con amor por perdón por y para todos los que le ocasionaron y estaban ocasionando su muerte. El Señor, perfecto Maestro como era, el que durante el ejercicio de su ministerio terrenal había continuamente enseñado a sus seguidores a amar a sus enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que les aborrecen y a orar por los que los ultrajan y les persiguen, en estos momentos verdaderamente cruciales no podía traicionar lo que enseñó. Dio así el más sublime de los ejemplos de lo que significaba ser un maestro. Y es que las palabras de un maestro deben concordar con sus hechos. Y eso es lo que sucedió con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oró de corazón, pidiendo perdón por sus verdugos y dándonos un ejemplo perfecto en todo. Audio número 3. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué más encontramos en estas palabras? Primero,
encontramos la enseñanza y confirmación de una de las doctrinas de nuestra fe, el perdón del pecado de forma gratuita ante el clamor del Salvador. El perdón del pecado era una de las doctrinas total y completamente creídas en el Antiguo Testamento. El salmista en el Salmo 130, versículo número 3 y 4, así hace énfasis: Señor, en ti hay perdón. También encontramos la exposición de la persona y uno de los oficios de nuestro bendito Salvador, el de mediador, Jesús intercediendo delante de su Padre por el pecador. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, Hebreos capítulo 5 versículo 7, Hebreos 7, 23 y 25. Concluyendo nuestra exposición. La primera palabra, la palabra de perdón, dicha por nuestro bendito Salvador entre las primeras 3 horas de su crucifixión, revelan su relación de confianza con el que durante toda su vida y aún a la hora de su muerte mantuvo estrecha comunión con él, su Padre. Segundo, que en esta palabra revela la esencia del bendito Salvador, su corazón compasivo, que aún cercano a la muerte no pensó en sí mismo, sino en otorgar lo que muchos después de la crucifixión les habría de sanar, el perdón. 3. Que el perdón de los pecados en Cristo Jesús es una de nuestras doctrinas principales y por la cual el hombre llega a ser sanado. Y 4. Que también expresa el eterno oficio de Cristo en los mismos cielos como el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo número 5. Este audio 4 es solamente para expresarles nuestro agradecimiento por la atención que nos han prestado durante nuestras exposiciones. Se despide de ustedes, deseándoles muchas bendiciones, la pastora María Luisa Calderón desde Cancún, México.